Chao, chao amigos, bienvenidos una vez más a este espacio. Es un honor y un privilegio contar con ustedes. El día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio del calendario. Estamos viendo en este módulo el calendario y los muadín. Estamos viendo el tema del calendario y es nuestra clase número 2 y vamos a continuar. Sé que muchos, digamos que la clase pasada quedaron de pronto un poco confundidos en algún video que proyectamos y demás. El día de hoy vamos a retomar, vamos a hacer una introducción de la clase anterior, un leve resumen, como tocando conceptos básicos de lo que quería transmitirles en esa primera clase, para, digamos que quitar un poco la confusión que se puede haber generado. Como ustedes vieron, es un tema complejo y es un tema controversial desde el contexto de la raíz hebrea y movimientos mesiánicos. Es un tema controversial. Así que, bueno, vamos a tratarlo de explicar además es difícil el tema, ¿no? Entonces vamos a tratarlo de una manera sencilla, de una manera que podamos ir comprendiendo cosas básicas y obviamente ya está en cada uno por su parte el poder ampliar, porque pues se podría hablar muchísimo de este tema y profundizar muchísimo. Estoy tratando de presentarlo de una manera clara y que ustedes puedan comprender, y ya también depende de ustedes el seguir profundizando en cada uno de los temas. Así que, sin más preámbulos, retomemos la clase anterior. Estuvimos viendo que había un calendario solar, que es el que rige, por ejemplo, nuestros contextos del día de hoy, que es un calendario solar, calendario gregoriano, calendario grecorromano, y decíamos que es un calendario de 364.2 días, que hace falta unas horas para completar los 65 y por eso cada 4 años se anexa un día en febrero 29. Y estuvimos viendo cómo cada uno de los nombres de los meses, pues todos los calendarios han sido una evolución, y cómo estos meses de los años, estos meses vienen de nombres de adoración a dioses paganos, lo mismo que los días de la semana, y estuvimos viendo incluso que el nombre sábado, acá en español, sí viene de Shabbat, el séptimo día hebreo, y que el domingo era Dies Soleis, el día del sol, y que aún en el habla inglesa, habla anglo, se conservan los nombres originales, que por ejemplo el sábado era Saturday o Saturno, y el domingo, que era el día del sol, en inglés sigue siendo Sunday. Entonces vemos que ya en español sí se cambió un poco y se modificaron por la influencia del contexto bíblico, hebreo, sábado si viene de Shabbat y demás. Pero que también los días de la semana tienen que ver con adoración a los dioses de la antigüedad, que adoraban la luna, el sol y los planetas, claramente plasmado en toda nuestra cultura. Vimos también que, por ejemplo, hay otro calendario que es el calendario lunar, ¿sí? Que es el calendario que usan los musulmanes, y decíamos que los meses son de 29.5 días, 29-30 días, que hay un desfase de 11 días, y colocábamos el ejemplo que hay una celebración muy importante para los musulmanes que llama el Ramadán, que es el mes del ayuno, pero que al ser un calendario lunar, recuerden que hablamos de que el calendario solar está sincronizado con el tema de las estaciones, el calendario lunar no. Entonces hay un desfase con respecto al año solar de 11 días, o sea que cada 3 años ya digamos que hay un mes de desfase, ya son 33 días. Entonces por eso con el paso de los años, este Ramadán vamos viendo que se va moviendo independientemente de las estaciones, puede caer en invierno, luego a los tantos años cae en otoño, en primavera y así. No hay como un orden. Empezamos a ver lo que nos compete, que es el calendario bíblico, y decíamos que cómo se contaban los días, y decíamos que los días se contaban, a diferencia del calendario gregoriano que empieza a la medianoche, no, aquí es al caer la tarde, cuando cae el sol, oculta el sol y aparece la luna y las primeras estrellas, ahí es donde se empieza a contar el día. Por eso el Shabbat se hace la apertura cuando se oscurece. Y en el calendario bíblico, los días bíblicos se contaban era con números, no tenían nombres. Digamos que
Solamente el Shabbat, de acuerdo a esa característica que era el día de reposo, es que se le dio como ese nombre de Shabbat, que es el día del descanso o de la cesación y el reposo. Pero estuvimos viendo pues todo este tema, estuvimos viendo que la semana en el contexto bíblico, basado en textos bíblicos, es de 7, ¿no? Que es la palabra Shavua, que significa semana, y que viene a la raíz Shabbat, que significa 7. Esto pues estamos haciendo un resumen de la semana pasada. Y hablamos también de que dentro del calendario bíblico se tiene en cuenta, basado en Génesis, en Bereshit 1:14, que dice que haya lumbreras para, veamos el texto, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones. Esa palabra estaciones, que es la palabra Moed o Moadim en plural, que tiene que ver con, sí, con las estaciones de invierno, otoño y primavera, pero dentro del contexto bíblico tiene que ver con las santas convocaciones, con las citas, ¿sí? Que están dentro de ese marco de estas estaciones, para días y años, y eso ahorita lo vamos a ver más adelante. Dice, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra, y fue así. E hizo Adonai las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor, o sea, el sol, para que señorease el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Entonces, mire que dentro del calendario, como lo dice ahí, dice que estas lumbreras sirven como señales para las estaciones, para días y para años. O sea, que basado en estas lumbreras se deben hacer los conteos de días, meses y años. Veíamos también que los meses se contaban observando la luna. ¿Sí? Y hablábamos de la palabra Yarea, la palabra Yerá y la palabra Jodesh que aparecen en la Biblia, y estas palabras se utilizan indistintamente para decir mes o luna. Están estrechamente relacionadas porque, de acuerdo al ciclo de la luna, y eso lo vamos a ver ahorita, es que se contaban los meses. Veíamos que también los nombres en la Biblia de los meses, a diferencia pues de los calendarios, del calendario gregoriano, que es el que nos movemos nosotros en el contexto occidental, pues no estaban relacionados con la idolatría, ni estaban dedicados a ningún dios. Vemos, de acuerdo a la evidencia bíblica, en crónicas, de que los meses se contaban primer mes, segundo mes, se contaban con números. Solamente hablábamos de que había una evidencia bíblica en la Torá y en el libro de los Reyes, donde se mencionaban unos meses con algunos nombres. Y estos nombres eran los que aparecían aquí en azul y que están acá en rojo, que pues obviamente no vamos a leer todo esto, pero solamente estos 4 meses se les había asignado un nombre, y era el mes de Aviv, que era el primer mes. El segundo mes se le llamaba Sif, el séptimo mes Etanim y el octavo mes Bul. Todo esto preexilio babilónico hablábamos. ¿Sí? Recuerden que estuvimos viendo en el primer módulo en el tema de la identidad, en el tema número 4, la identidad, quién soy en el Mesías, cuando vimos toda la historia del pueblo y lo que ocurre con la Torá, cuando el reino de Israel se divide en dos. Ya después en el siglo VI, que año 586, viene la invasión babilónica con Nabucodonosor y la casa de Judá que hay por muchos años. Y después de eso van a colocarle otros nombres a los meses, pero hasta antes de eso solamente había esta evidencia de estos nombres a estos meses. Normalmente se contaban era con números, como lo vemos aquí, cuarto mes, primer mes, bueno, etcétera. Y aquí fue donde quedamos, solo que aquí le adicioné algunas cosas. Ya post-exilio babilónico, ya ahí se empieza a hablar del pueblo judío, porque era la casa de Judá, y ya ahí van a colocarle unos nuevos nombres y van a nombrar a todos los meses ya con nombres, pero bajo la influencia de Babilonia. Entonces, aquí en el lado derecho, aquí donde tengo el cursor, estamos viendo los nombres de los meses babilónicos, y al lado izquierdo están los nombres, estos de azul eran los que tenían un nombre, ¿no? Y acá están los números de los meses. Y vamos a ver que sí hubo una influencia. Por ejemplo, aquí en la mitad tenemos la deidad a la cual los babilonios adoraban o estaba dedicado ese mes. Mire que así como
Roma dedicaba los meses a un dios, y eso lo vimos la semana pasada, ¿sí? También los babilonios hacían lo mismo, dedicaban los meses a un dios. Entonces, por ejemplo, Nisan, el nombre del mes babilónico era Nisano, pero adoraba una deidad llamada Bel. Y Yar, que era el segundo mes, adoraban al dios Ea, los babilónicos, y el mes se llamaba Aharu. El tercer mes, Sivam, adoraban la deidad Sin, y el nombre babilónico era Simano. Y aquí algo interesante, por ejemplo, el cuarto mes, que ya los judíos le colocaron Tammuz, el mes se llamaba Duusu, pero la deidad que era adorada en ese mes era Tammuz. Miren que aquí no hubo influencia del nombre del mes, sino de la deidad directamente. Yo les había dejado una tarea a ustedes antes de la primera clase, y era que leyeran unos links que les mandé, y que en la grabación también está en la descripción. Y tenía que ver, pues, desde una perspectiva judía, por qué estos nombres. Ellos decían de que ya no había idolatría en el pueblo, y que simplemente le colocaron estos nombres, pero ellos ya no adoraban ni estaban dedicados a, bueno, esa es la explicación judía, ¿no? No es que yo piense de la misma manera, ni mucho menos, simplemente la explicación que ellos dan, ¿no? Porque finalmente la casa de Judá es la que le estableció estos nombres. Vemos, por ejemplo, el quinto mes, Av, a una deidad llamada Gilgamesh, muy conocida, y el mes era Abu. Y así vamos viendo, por ejemplo, Elul, Ishtar. Yo sé que los que viven en Estados Unidos sí están bastante relacionados con el tema de Ishtar. Elul, y ¿cómo se llamaba? Ululu. Por ejemplo, el séptimo mes, Tishri, está dedicado a un dios llamado Shamash, y el nombre del mes era Tashritu. O sea que sí vemos una influencia de los nombres de los meses y en algunos de las deidades mismas. Hesban, Amarduk, Arahasama, Kislev, Kislimu, Tebet, Tebetú, Shevat, Shabbatú, Adar, Adarú, y los babilonios tenían un 13º mes que era Ara, Macarusa, que ahorita también vamos a ver, digamos que dentro del calendario bíblico también, de acuerdo a lo que vamos a ver ahorita más adelantico, de cómo se debían contar los años, también se le va a adicionar un mes para poder que no pase lo que pasa con el calendario musulmán, que las fechas se van corriendo y caen en diferente estación. De acuerdo al mandato que el creador ha establecido, eso había que organizarlo bien, porque siempre debían caer en unas fechas establecidas. Entonces, estos nombres que están en rojo, como vemos aquí, Nisan, Sivan, Elul, son nombres que aparecen en las escrituras. Vemos en el libro de Nehemías y en el libro de Esther, vemos estos nombres. Pero, por ejemplo, Nehemías y Esther son libros que fueron escritos en un periodo post-exilio babilónico. Entonces, aquí ya vemos una evidencia que en la escritura aparecen estos nombres babilónicos de estos meses, ¿sí? Entonces vemos aquí en rojo los nombres de los meses que tienen evidencia bíblica. Aquí en azul los nombres pre-exilio babilónico de los 4 meses que sí se le había dado como un nombre, y los que no están ni en negro, no están ni en rojo ni en azul, que son estos negritos. Digamos que ya lo que se conoce es ya directamente de la cultura judía de hoy en día, que sabemos que tienen estos nombres, pero digamos que evidencia bíblica o en la Biblia no aparecen esos nombres directamente. Vamos entendiendo hasta ahí, tratando de ir despacio, ir calmado para que vamos entendiendo. ¿Todo está claro? Ok, espero que me estén entendiendo. Ahora, ¿cómo se contaban los meses? Bueno, los meses se contaban, ya vimos, les dije ahorita hace unos minutos que se contaban de acuerdo al ciclo de la luna. Dice en la Torá, la luna nueva se llama, en hebreo se dice Rosh Hodesh. El primer mandamiento dado a los hijos de Israel antes de salir de Egipto fue declarar la luna nueva y establecer su aparición. Dice en Éxodo 12:2, este mes os será principio de los meses. Para vosotros será el primero en los meses del año. Entonces, bueno, ahí de entrada, digamos que está inmerso, se establece un primer mes, y aquí estamos hablando directamente cuando se va a liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, y el Eterno
en ese periodo de tiempo les dice, bueno, a partir de este mes va a ser el principio de los meses. O sea, va a ser la cabeza de los meses. Eso quiere decir de que, eso no quiere decir de que el tiempo se contó a partir de ahí. O sea, atrás se manejaba un calendario, que eso lo vamos a ver más adelante. Pero es claro que a partir de ese, o sea, a partir de este mandamiento, es claro de que, bueno, hay que hacer un conteo, digamos que hay un registro bíblico de que, bueno, a partir de aquí el pueblo de Israel que va a ser liberado, esta es la cabeza de los meses y hay que empezar a contar esos meses. Bien, entonces, por lo tanto, era necesario mirar cuándo empezaba el mes. Y ese mes, como lo estamos redundando desde hace rato, se cuenta de acuerdo al ciclo de la luna. Entonces, vemos aquí en la imagen el ciclo de la luna. Está la luna nueva, que es cuando prácticamente la luna no se ve, totalmente oscura. Luego ya empieza a salir una pestañita y empieza todo el ciclo: cuarto creciente, creciente, luna llena, menguante, gibosa, cuarto menguante y menguante, hasta que vuelve a iniciar el ciclo. Rosh Hodesh, luna nueva, no quiere decir de que, siempre hablo de esa palabra Hodesh, que viene de la palabra Hadash, que es nuevo, renovado. En este caso no es que estemos estrenando luna, sino que el ciclo de la luna se renueva, ¿no? Ahora, ¿cómo se establecía el tema de la luna nueva? O sea, ¿quién declaraba eso? ¿Quién era el que decía, estamos en luna nueva, empieza el conteo del mes? Bueno, eso tenía un orden. Y ese orden es que lo hacían dos testigos y el gran Sanedrín. Dice, dos testigos se encargaban de observar la luna y debían dar el testimonio al gran Sanedrín, o Beit Din, Hagadol, en hebreo. Se reunían en el templo. Allá en el templo de Jerusalén había una cámara de piedra tallada que era donde se reunía el gran Sanedrín, que estaba compuesto por 70 hombres. Y adicional a ellos había un hombre que se llamaba el Naasí, que en su momento inicialmente era el sumo sacerdote. Ya después, en la época macabea y de los asmoneos, pues esto va a cambiar por toda la corrupción que había. Pero inicialmente el Naasí, que significa príncipe, servía como eran 70 jueces, digamos, cuando estaban en empate, esgrimiendo alguna cuestión legal y demás, digamos que el Naasí servía para desempatar. Pero digamos que el que presidía esta reunión, o la cabeza de esta reunión, era el Ad Beit, que era como el padre de la casa, que era como el vicepresidente, que era como el título que tenía. Y de resto, pues eran 70 hombres escogidos del pueblo, ¿no? Tenemos un testimonio aquí vamos a empezar a leer bastante, vamos a leer bibliografía histórica que va a constatar cómo se llevaba este proceso. La Mishnah es un documento histórico judío, ¿sí?, que está basado en leyes, digamos que podría decir que es la Torah oral o la ley escrita que hablan en el judaísmo. Y esta ley oral o esta descripción que nos da la Mishnah, digamos que es como el único documento histórico que nos da evidencia de cómo era, en estos casos específicos, de cómo era el protocolo y el procedimiento y la manera y la forma de cómo se hacían las cosas, ¿sí? Digamos que la Torá escrita que nosotros tenemos, que es nuestra autoridad y la cual nos basamos, hay varios puntos o cuestiones donde no especifica cómo se llevaban a cabo esos procedimientos y maneras, y en este caso, esta Mishnah nos describe un poco cómo se hacían las cosas, pero igual lo vamos a soportar basado en textos de la Torá, porque no se trata pues de citar aquí la Mishnah, sino que nuestra autoridad es la Torá escrita, y digamos que esto surge a partir de ahí. Entonces vamos a ir mirando esta bibliografía para ir teniendo clara la idea. La Mishnah, que se empezó a escribir en el siglo II después del Mesías, nos habla en el tratado Rosh Hashanah, capítulo 3.1, que ya esto de Rosh Hashanah lo vamos a mirar ahorita más adelante en esta clase.
Dice, si el tribunal y todo Israel han visto la... Ah, bueno, perdón, no leí acá. Dice, los dos testigos se encargan de observar la luna y debían dar el testimonio al gran Sanedrín, quien se encargaría de declarar el Rosh Hodesh, luna nueva. Es decir, que los que se encargaban de declarar, luna nueva, empezó el nuevo mes, era el Sanedrín. Entonces vamos a soportar esto con documentos históricos. Dice en la Mishnah, si el tribunal y todo Israel han visto la luna nueva, o si los testigos fueron examinados y no se llegó a decir santificado antes del anochecer, entonces se consideraba el mes como de 31 días. Es decir, que si no se hacía la declaración, y algo interesante que podemos observar aquí es que el Eterno, el Creador, le delegó al hombre participar en el conteo de los tiempos. O sea, tenía que observar la luna, y pues se pueden presentar diferentes situaciones climatológicas que impidan ver la luna. Entonces, mientras no vieran la luna, que esa luna se declaraba nueva, en el momento en que podían ver la primer pestañita, porque cuando estaba así oscura no se veía. Cuando lograban ver esta primer pestañita es que se declaraba el Rosh Hodesh. Hasta que no vieran esta pestañita que alumbraba, no declaraban el Rosh Hodesh. Pero aparte de eso, esos dos testigos, digamos que eran escogidos por el Sanedrín y eran las personas que se encargaban de ir y observar la luna y luego debían volver a ir al Sanedrín, evaluaban la situación y declaraban santificado para poder entonces empezar a hacer el conteo. O sea que miren que ya de entrada no era exacto ese conteo de los meses, porque se basaba de la observancia humana. Ahí ya, por ejemplo, y aún así el creador le delegó eso al hombre. Entonces dice aquí que eran examinados los dos testigos, pero si santificado antes del anochecer, entonces se consideraba el mes como de 31 días, es decir, que eran meses de 30, 29 o hasta 31 días. ¿Sí? Dice, si solo la ha visto el tribunal de 23 miembros, bueno, aquí también me detengo, les dije que había un gran Sanedrín de 70 miembros y había un así que era el 71, que eso ya lo vamos a ver en la Torá, pero también había otro tribunal más pequeño que se hacía afuera del templo, que era de 23 miembros, que era para casos de menor valía, por decirlo de alguna manera, pero también en diferentes poblaciones, no en Jerusalén, sino en diferentes poblaciones donde residía pueblo. Si eran, creo que alrededor de 120 personas en esa localidad, se establecía un tribunal de 3 jueces, y eran los que se encargaban pues de declarar y decretar, ¿sí? Yo sé que nosotros venimos la mayoría de contextos cristianos donde gente declara y decreta, no. O sea, en el contexto bíblico el que declara es Adonai, el creador es el que declara. Como en cada uno de los países en que nosotros estamos, el único que declara quién es, el rey o en este caso el presidente, es el que declara. Sí, hay una corte, un tribunal de justicia que los que encargan de legislar y ellos son los que hacen todas estas cuestiones, ellos que declaran y decretan, ¿no? Cualquier ciudadano normal no va declarando ni decretando nada. Lo mismo es con el rey del universo. El que declara es el creador y a quien él le ha dado la autoridad de declarar. No es que cualquiera va declarando y decretando, no. Lo hacen las autoridades. Sí, porque hay un orden establecido. Entonces, dice, si solo lo ha visto el tribunal de 23 miembros, se ponen 2 de ellos en pie y deponen testimonio delante de los otros diciendo, santificado, santificado, es decir, santificado el día, luna nueva, principio de mes. Si lo han visto 3 personas que constituyen un tribunal, pues ahí está el tribunal de 3, se ponen en pie 2 de ellos, mientras que algunos de los colegas se sientan al lado del otro y deponen el testimonio delante de ellos diciendo, santificado, santificado, ya que una persona individual no es creíble por sí misma. Entonces aquí nos muestra un procedimiento legal que se hacía para establecer el nuevo mes. Ahora, una de las formas que se hacía era que también para que los demás del pueblo que estaban en otras poblaciones pudieran darse cuenta que ya se había declarado en las cumbres de las montañas, hacían unas fogatas y esta era una señal con la que ellos sabían que ya se había declarado el nuevo mes. Entonces, como vemos, habían bastantes situaciones que complicaban de alguna manera el tema de el establecimiento del día o del nuevo mes.
Ahora, vamos a sustentar esto con la Torá, esto que acabamos de leer de la Misná, de que había un orden y demás. Dice aquí en este título las decisiones legales de sacerdotes y jueces. En Números 11:16 dice lo siguiente. Entonces Adonai dijo a Moshe. ¿Quién dijo? Adonai, el creador del universo, dijo a Moshe, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del Ruach que está en ti, y pondré en ellos. Y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Es decir, que el Creador le estaba diciendo a Moshe que escogiera pues 70 hombres, ¿sí? Sabios, principales del pueblo, ancianos, para que le ayuden a llevar la carga a él. Dice en el versículo 24, y salió Moshe y dijo al pueblo las palabras de Adonai y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Adonai descendió en la nube y le habló y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos y cuando posó sobre ellos el Ruach, profetizaron y no cesaron. Aquí fue el momento en que Adonai estableció esa corte o ese tribunal de justicia que luego se iba a llamar Beit Din o Sanedrín, como más lo conocemos comúnmente. Aquí surgió. ¿Quién lo había establecido? El Creador. Dice en Deuteronomio 17:8, cuando alguna cosa te fuere difícil en el juicio, entre una clase de homicidio y otra, y ojo con esto, entre una clase de derecho legal y otra, dice en la enciclopedia judía, de que bueno, esta corte, les venía diciendo que estamos leyendo el número 11:16, ¿no? Dice entonces, bueno, no, si eso ya lo hemos leído, perdón. Eran Deuteronomio 17:8. Cuando alguna cosa se fuere difícil en el juicio entre una clase de homicidio y otra, entre una clase de derecho legal y otra, y les estaba diciendo que digamos que esta corte se encargaba en última instancia de manejar ciertos temas legales y también rituales, y lo que ellos dijeran, la sentencia que ellos dijeran, yo la vamos a leer aquí, pero de acuerdo también a la enciclopedia judaica, habla de que se podía, si había alguien rebelde que no quería sujetarse, podía venir hasta una pena capital, una pena de muerte. Vamos a constatarlo aquí, además de lo que les digo en la enciclopedia judaica, dice, cuando alguna cosa te fuera difícil en el juicio, entre una clase de homicidio y otra, entre una clase de derecho legal y otra, y dentro de ese derecho legal pues está esto de establecer, declarar luna nueva y demás, entra ahí dentro de la parte ritual porque todo eso va acompañado con sacrificios y temas del templo, entonces es algo legal, porque cuando se declaraba luna nueva, ahí se hacían unos sacrificios, por lo tanto no es que Pepito Pérez declaró, no, declaran las autoridades. Y eso que espero que quede claro. Dice, y entre una clase de herida y otra, en negocios de litigio en tus ciudades, entonces te levantarás y recurrirás al lugar que Adonai tu Elohim escogiere, ¿sí? En Jerusalén, en el tabernáculo, en el templo luego, y vendrás a los sacerdotes levitas y ¿a quién? Y al juez que hubiera en aquellos días, y preguntarás, y ellos te enseñarán la sentencia del juicio, y harás según la sentencia que te indiquen los del lugar que Adonai escogiera. O sea, cuál es el mandamiento, la orden que el Eterno está dando? Que el pueblo debía someterse a esas autoridades que ¿quién había establecido? El Creador acá en números 11:16. O sea, de aquí procede el Sanedrín, los hombres de la Gran Asamblea bueno, continúa hasta, ya más adelante vamos a ver hasta cuándo. Dice, y harás según la sentencia que te indiquen los del lugar que van a escoger, y cuidarás de hacer según todo lo que te manifiesten, según la ley que te enseñen, y según el juicio que te digan harás. No te apartarás ni a diestra ni a siniestra de la sentencia que te declaren. Y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante de Adonai tu Elohim, o al juez, el tal morirá, y quitarás el mal de en medio de Israel. Y todo el pueblo dirá,
temerá y no se ensoberbecerá. Entonces, la autoridad declara y el pueblo proclama. La autoridad eran las que declaraban estos tiempos de santidad y muchas otras cosas más, porque esa autoridad se las había delegado el Creador. O sea que cualquiera no podía establecer sus propias leyes y directrices. Vemos, por ejemplo, que Yeshua, nuestro Mashiach, él criticó, o sea, hay oficio y hay función. El oficio es todo lo que ellos tenían que hacer, que Dios había establecido, como lo vemos aquí. Y la función, por ejemplo, en el caso de los sacerdotes, nosotros decimos que ahora somos un reino de sacerdotes, pero nosotros no oficiamos como sacerdotes porque el oficio de sacerdote era estar en el templo, hacer sacrificios y demás, pero sí cumplimos con una función sacerdotal que es acercar al pueblo o acercar a las personas al Creador. Entonces, vemos que Yeshua criticó la función de ellos, pero nunca el oficio, porque el oficio lo estableció el Creador. Ellos estaban realizando mal su función. Y vemos también a Pablo, por ejemplo, cuando se encuentra frente al sumo sacerdote y de alguna manera siente que lo ha insultado y él no sabía quién era, y apenas se da cuenta quién era, él se retracta y rectifica la forma incluso en la que le había hablado a esta autoridad. Entonces, esto, el tema de la autoridad delegada de parte del creador, es algo que hay que tener en cuenta, que normalmente la gente pasamos de largo ahí y arman sus propios pensamientos y arman sus propias doctrinas. Entonces, esto es para tenerlo en cuenta porque estamos hablando aquí de cómo se llevaba a cabo esta situación de la declaración del mes de la luna nueva y demás. El número 18 dice: y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas. Y seréis recordados por Adonai vuestro Elohim, y seréis salvos de vuestros enemigos. Y en el día de vuestra alegría, y en vuestras solemnidades, y en los principios de vuestros meses, tocaréis trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Elohim, yo Adonai vuestro Elohim. Entonces, ¿qué viene a cuento aquí con este versículo? Que, como les decía, en estos días establecidos por el Creador, por ejemplo, en los principios de los meses, se tocaban, dice que en esta solemnidad se tocaban trompetas y habían holocausto y sacrificios. Por eso, quienes tenían la autoridad para declarar y demás, eran estas autoridades establecidas por el Creador, porque eso estaba conectado y aún más el sacerdocio, porque eso está conectado con el templo y con las ofrendas que se tenían que hacer en estos tiempos. Y eso espero que vaya quedando claro aquí. Entonces, las autoridades declaraban. ¿Por qué declaraban ellos? Porque el Eterno los había colocado en esa posición. Y el pueblo lo que hacía era proclamar. Y estos hombres eran los que decidían quiénes iban a ser los testigos, los escogían, los mandaban, y ellos venían, se reunían con ellos, evaluaban la situación y entonces ya declaraban el nuevo mes. Ahora, ¿claro hasta ahí? Espero que sí. Ahora, los años y las estaciones basadas en el sol. Sí, hasta ahora hemos visto el tema de los días, de la semana, del mes. Ahorita ya vamos a entrar al tema del año. Los años y estaciones basados en el sol. En Éxodo 12:1 dice: habló Adonai a Moshe y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Entonces aquí, recuerden que digamos que antes, si usted se va a Génesis, por ejemplo, creo que 6:7, cuando se presenta el diluvio con Noé, con Noah, ahí usted lo puede leer, no recuerdo si es, creo que es el 7:8. Ahí vas a ver en el texto bíblico que se hablaba de primer mes, segundo mes, de séptimo mes, se hablaba de décimo mes, se hablaba de meses, o sea, ya en la antigüedad había un conteo de meses. Ya a partir de aquí, de la época del Éxodo, y recuerden que la Torá
no fue dada o sea, la Torá no fue dada la Torá escrita no fue dada a Abraham, sino que fue dada a Moshe. O sea, digamos que todo lo que conocemos de Abraham, Noah y todo lo del principio de la humanidad fue algo que fue revelado a Moshe en el monte Sinaí, que lo escribió Moshe, ya en un periodo muy posterior. Y en ese contexto de esa liberación y de esa entrega de esa Torá, el Eterno les dice que ese mes iba a ser el principio de los meses del año, iba a ser Rosh, principal, primero. Algunos digamos que han tomado esto como el primero de los meses del año y que de ahí empezaba el conteo de los años, ¿ya? Digamos que lo que quería decir el creador era que ese mes iba a ser el principal y sí iba a ser el primero, pero no necesariamente el conteo de los años, porque hemos visto que de ahí para atrás pues ya habían años y habían meses y se llevaba un conteo. Entonces, para el pueblo de Israel, a partir de ahí ese mes iba a ser el primero, pero no quiere decir esto que se iba a ignorar todo el historial que había detrás, ¿no? Todo el background, el contexto anterior a ellos. Dice, para vosotros será el primero de los meses del año, que es ya lo vamos a ver qué periodo es. Dice en Éxodo 13:3, y Moshe dijo al pueblo, tened memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Adonai os ha sacado de aquí con mano fuerte, por tanto no comeréis leudado. Vosotros salís hoy en el mes de Abib, ¿sí? En el mes de Abib iba a ser el primer mes de los meses del año, el principal de todos los meses. ¿Por qué? Porque es allí cuando iba a producirse la redención y la liberación del pueblo de Israel y se iba a establecer como una nación. Recuerden que también en los textos bíblicos dice cuando Aarón y Moshe se presentan ante el faraón, le dicen, deja ir a mi pueblo a que me celebren fiesta. Y en varios textos dicen a que me sirva, a que me haga sacrificios. Y es ahí cuando el Elohim le iba a entregar la constitución y le iba a entregar una tierra al pueblo, es decir, ya se iba a conformar como una nación. Recuerden que una nación tiene tres características, tiene una lengua, tiene una tierra y tiene una constitución, leyes, estatutos, decretos que la rigen. Israel como tal se iba a establecer como nación a partir de ese momento. Entonces digamos que esto es como un tiempo de independencia, porque ellos eran esclavos, pasaban de la esclavitud a la libertad, y aquí era donde se iban a independizar. O sea que iba a ser el principal de todos los meses en la historia del pueblo. Claro que sí, claro que sí. Dice en Deuteronomio 16:1, guardarás el mes de Abib y harás Pesaj a Adonai tu Elohim, porque en el mes de Abib te sacó Adonai tu Elohim de Egipto, de noche. En Éxodo 13:4 dice, vosotros salís hoy en el mes de Abib. Esa palabra Abib, ¿qué significa? Bueno, la palabra Abib significa espiga y es una fase de maduración de la cebada. Por eso, digamos que ahí no está empezando a marcar unos periodos estacionales, donde se está, digamos, conectando con la parte agrícola. Por lo tanto, digamos que empezamos a ver aquí que el calendario también tenía que tener presente a partir de, por lo menos a partir de este momento, tenían que tener en cuenta las estaciones y la parte agrícola. Dice en Éxodo 9:31, el lino pues y la cebada fueron destrozados porque la cebada estaba ya espigada. Ahí esa palabra, cuando aparece ahí la palabra espigada, aparece en el hebreo la palabra Abib. Dice, y el lino en caña. En Levítico 2:14 dice, si ofrecieres a Adonai ofrenda de primicias, tostarás al fuego las espigas verdes, y el grano desmenuzado ofrecerás como ofrenda de tus primicias. Entonces, ¿qué aparece en el original ahí cuando dice espigas? La palabra Abib. O sea que Abib es una fase de maduración de la cebada, ¿sí? Que ya está en espiga y eso está relacionado con las estaciones del año. Las estaciones que es cuando también rige todo el tema de lo que son las cosechas.
Entonces, el año hebreo bíblico tiene 12 meses. Hay un testimonio en Reyes, ve ahí, no, me disculpan, ahí no anoté si era primer libro de Reyes o segundo, debe ser primero. Primero Reyes 4:7 dice, tenía Salomón 12 gobernadores sobre todo Israel, los cuales mantenían al rey y a su casa. Cada uno de ellos estaba obligado a abastecerlo por un mes en el año. Y estos gobernadores mantenían al rey Salomón y a todos los que a la mesa del rey Salomón venían, cada uno un mes, y hacían que nada faltase. Hacían también traer cebada y paja para los caballos y para las bestias de carga, al lugar donde él estaba, cada uno conforme al turno que tenía. Entonces, bueno, aquí por deducción vemos que si eran 12 gobernadores, pues, y uno cada mes en el año, pues ¿cuántos meses eran? 12. Ahora, pero ahí surge igual un problema, porque ya vimos que si se medían los meses con el ciclo lunar, o sea, ya vimos que eran 29 o 30 días, lo cual nos va a llevar, en contraste con el calendario solar, un desfase de 11 días, ¿sí? Por lo tanto, se veían en la obligación para poder guardar este mandamiento que ha establecido acá el Eterno, ¿sí? De que debemos guardar el mes de Aviv y celebrar Pesaj. No puede pasar lo mismo que pasa con el Ramadán musulmán, que va a caer en primavera, luego en otoño, o en invierno, o en verano, y conforme van pasando los años y los años, eso va cayendo cualquier día, ¿no? Aquí el Eterno estableció de que ese mes, cuando la espiga está Aviv, cuando la cebada está Aviv, es que se debe celebrar Pesaj, y eso es en la estación de primavera. Por lo tanto, ahí ya, digamos que hay un principio, como lo leíamos allá, que las lumbreras nos iban a servir para medir las estaciones, los días y los años. Bueno, aquí vemos con este mandamiento que ya había que hacerlo sí o sí. Es decir, que esa celebración de Pesaj, del sacrificio del Cordero, que conmemoraba la liberación del pueblo de Egipto, tenía que hacerse cada cuánto en esa temporada. Entonces, si se tenía solo como referencia los meses, eso con el paso de los años iba a caer en cualquier temporada. Entonces no podía ser. Es por esta razón que se establece el tema del año preñado, año embolismal. Entonces, el año lunar es de 354 días, como lo hemos visto, y el solar de 365, hay un desfase de 11 días. Entonces, aquí en esta franjita azul tenemos los años. Entonces, año 1, año 2, año 3, y bueno, hasta el año en un ciclo de 19 años. Vamos a leer aquí este párrafo y vamos explicando. Dice, son 7 años embolismales o años preñados. Ese año preñado es que ese año se iba a adicionar un mes más para poder, digamos que, suplir o contrarrestar ese desfase de 11 días de cada año. Dice, con 13, los años embolismales o preñados con 13 meses cada uno. Los años número 3, 6, 8, 11, 14, 17 y 19, que son los que están aquí en la franja azul negrito, el año 3, 6. Esos años eran los que iban a ser señalados como años embolismales o preñados y que iban a tener no 12 meses, sino 13 meses. ¿Para qué? Para contrarrestar el desfase de 11 días, porque a ver, si el desfase es de 11 días y vamos sumando aquí en la última línea, el primer año son 11 días de desfase. Ya en el segundo año ya serían 22. Y ya en el tercer año ya sería un mes, serían 33 días. Entonces, si seguimos, si van pasando los años y no se corrige eso, entonces va a pasar que la celebración de Pesaj se va a ir corriendo y no se va a cumplir con el mandamiento de que en el mes de Aviv. ¿Ya? Entonces, por eso se añade cada 3 años o cada 2 años, de acuerdo a los cálculos que se hicieron, se debe añadir un mes más. Y esos son en esos años, 3, 6, 8, que vemos aquí en la segunda línea, donde se han establecido esos meses. Yo sé que esto es un poco complicado, se tiene que coger calculadora y demás, pero todo cuadra, digamos, no perfecto, porque como hemos visto, los números que 364 días y no sé cuántas horas, entonces eso hace complejo todo esto. O sea, exacto, prácticamente calendario no hay. Exacto, no lo hay. Además,
como lo dijimos ahorita, se basaba, el Eterno le delegó al hombre, le dio la potestad de participar en ese conteo y tenía que observar la luna, y si no la podía observar, ya mire que ahí empieza a variar que los días, se añadía un día más, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que ok, como podrán ver, está fallando el internet que está fallando acá en mi casa, entonces, bueno, yo ofrezco mis disculpas, tratamos de hacer todo bien, pero pues ocurren estos contratiempos. Entonces dice, son 7 años en bolis males o preñados con 13 meses cada uno, los números 13, bueno, los números que vimos ahí, de cada ciclo decemnovenario, o sea que durante un ciclo de 19 años, a 7 años se les tenía que añadir un mes para poder que cuadrara la celebración de Pesaj con la estación y demás. Entonces, de cada ciclo de este año se añade un segundo mes de Adar. Vemos acá, a ver, yo veo. Veámoslo aquí, se le añade un segundo mes de Adar que se llama Adar Aleph, que lo vemos aquí. O sea, el mes adicional se convertiría en el mes 12. O sea, el Adar o el 12 mes pasaba a ser 13 y el que se adicionaba era el que se computaba como 12, que vendría siendo el mes número 12 y el mes de Adar regular, o sea, el mes de Adar o el mes 12 que siempre ha estado, se convertiría en el mes 13 llamado Adar Bet. Entonces ahí como dato curioso, no pasaría lo que pasa, por ejemplo, con el calendario gregoriano, que el que nació el 29 de febrero cumple años cada 4 años, no. Aquí digamos que si alguien nació en el mes de Adar, pues ese mes siempre va a estar, o sea que no tendría problema en los cumpleaños. Bueno, eso es como un dato ahí chistoso, pero bueno. Yo creo que vamos a dejarlo hasta ahí. Bueno, aunque podemos mirar aquí. Dice, por ejemplo, el Talmud, en el Tratado Sanedrín, página 11, y con esto terminamos. En el lado B dice, enseñaron nuestros Rabanim, los sabios, por 3 cosas preñamos el año. 1, la observancia de la luna. 2, la vid, la espiga, por los frutos del árbol maduro. Y 3, el ciclo del sol, las estaciones. Por 2 de ellas podemos preñar. Entonces, ¿me están escuchando, amigos? Qué pena, ¿no? Sí, Javi, Sí, sí. Javi, ahora sí. Les estaba diciendo que, pues, que ellos tenían en cuenta estos 3 puntos, el mirar la luna, el mirar que la cebada estuviera VIP y el mirar el tema de la estación. Y ahí ya declaraban un año preñado, porque tenía que coincidir esto para poder guardar la fiesta. Vamos a dejarlo hasta ahí. Bueno, con tanto problema que nos ha presentado, les ofrezco mis disculpas. Vamos a orar y bueno, podemos tener un tiempo o espacio para preguntas.
preguntas que si yo veo que la próxima clase van a resolver, pues las resolvemos, que el mismo rodaje de la clase las vaya resolviendo. Vamos a orar. Padre amado, te damos muchas gracias por permitirnos una vez más estar aquí, en este tiempo y en este espacio, poder conocer un poco más. Sabemos que es un tema un poco difícil, enredado, no estamos acostumbrados a esto, pero entendemos que eso hace parte de tu palabra, hace parte de tus tiempos. Sabemos que, o entendemos, de que toda la parte profética se mueve de acuerdo a tu calendario, no al calendario de nosotros. Por eso debemos conocer tus tiempos, Padre bendito, cómo tú los cuentas para poder encajarlos bien dentro de tus profecías, Padre bendito. Te pedimos que seas tú abriéndonos nuestro entendimiento, nuestro corazón para recibir estas cosas. Te pedimos que seas tú teniendo misericordia de nosotros y de todos los que estamos aquí para poder entender cada vez más de ti, Padre amado. Te pedimos que seas tú siempre colocándonos el querer como el hacer y dándonos dirección y guiándonos a toda verdad en nuestras vidas, Padre. Dejamos este tiempo en tus manos y te pedimos que seas tú bendiciendo nuestras familias y nuestros hogares conforme a tu palabra y conforme a tu voluntad, Padre. Nos despedimos en el nombre de tu Hijo Yeshua, el Mesías. Amén